Muy bien, continuamos con nuestro curso de formación de defensores y defensoras del Servicio de Defensoría de la Niña y Adolescente y nos corresponde hablar ahora del informe de valoración. En el procedimiento de riesgo de protección familiar, eh, se inicia con una evaluación preliminar, le llamamos, ¿ya? Entonces, este informe de evaluación inicial tiene un nombre específico que es el informe de valoración preliminar, ¿ya? Eh, Vamos a conocer, vamos a explicar cómo es que se llena este primer instrumento, este primer documento para iniciar este procedimiento detallado que es el de riesgo de protección familiar. Bien, vamos a compartir, permítame, voy a presentar el formato y luego voy a mostrarles un informe elaborado para este curso para que podamos revisar, ¿ya? La tabla de valoración de riesgo es un instrumento que nos permite, como ya nos ha adelantado Álvaro, identificar si existe riesgo o existe desprotección familiar o no existe ninguno, ¿no? Entonces, la tabla de valoración, como ya hemos visto, es un conjunto de indicadores. Y nuestra tabla de valoración tiene dos anexos. Tiene un primer anexo, que es la ficha de identificación de signos de alerta, que es una lista de chequeo con indicadores muy graves, muy fuertes, muy graves, que necesitan una intervención inmediata, ¿ya? Ese es el anexo uno. Entonces, esta ficha de identificación de signos de alerta, o sea, indicadores graves. Y el anexo 2 es el informe de valoración, que es el documento formal que el equipo interdisciplinario tiene que elaborar para sustentar y justificar que el Estado inicie un procedimiento, ya sea de riesgo o ya sea de desprotección, o afirme que no existe ningún indicador de ninguno de los dos. ¿Ya? Entonces, esos dos anexos son parte de la tabla de valoración. El psicólogo Álvaro Sánchez nos ha explicado y ha compartido también en el grupo de WhatsApp del curso la versión publicada en el peruano, la versión oficial de la tabla de valoración con los anexos. Tenemos aquí eh, el primer anexo, que es la ficha de identificación de signos de alerta. Entonces, repito, esta ficha es una lista de chequeo para intervenir de manera rápida. O sea, si identificamos uno de estos indicadores, hay que actuar rápido. No podemos esperar inclusive todo el tiempo que establece el procedimiento. Aquí te dice, esto tiene que abordarse incluso desde esta etapa de valoración preliminar, ¿ya? Por ejemplo, en la categoría de salud física, voy a leer el literal A. Un signo de alerta. Niña, niño o adolescente presenta problemas de salud, por ejemplo, picazón o dolor en la zona genital o anal, inflamación de la piel, hematomas, sangrados, entre otros. Este signo de alerta, si es que se presenta, le ponemos un check. ¿Y qué es lo que nos indica? Que esta situación tiene que ser abordada inmediatamente, no puede esperar, ¿ya? Vamos a la otra categoría que es salud mental. A ver, el literal A, nuevamente, nos dice niña, niño o adolescente con ideación o intento de suicidio. Si ustedes se encuentran o tienen referencia a esto, le ponen check y nuevamente es una señal de alerta y te dice, tienes que actuar rápidamente porque eso es muy grave. Existe una tercera categoría que se refiere a necesidades básicas. Por ejemplo, el literal A nos dice, niña, niño o adolescente con necesidad de alimentación inmediata. O sea, un niño, una niña, un adolescente que no ha comido, está con mucha hambre. Eso requiere una intervención inmediata, ¿ya? Entonces, nuestro anexo uno nos da esta herramienta que es las señales de alerta, que son muy graves y hay que tener en cuenta. Esta, es- esta tabla de valoración se actualiza todos los años y en la última actualización que está vigente en este año 2024 se han incluido algunos campos. Por ejemplo, se incluye aquí la fecha de elaboración de la aplicación de esta ficha de signos de alerta y qué profesionales han intervenido. Puede ser que haya sido un solo profesional que ha identificado, entonces pone ahí su nombre, su apellido, su sellito de defensor, defensora, y se identifica y pone ahí sus datos, ¿ya? ¿Por qué hay tres campos? Porque se espera que un equipo interdisciplinario esté conformado por tres profesionales.
psicólogo o psicóloga, trabajador o trabajadora social, abogado o abogada. Si los tres han participado, los tres firmarán. Si no, uno de ellos, ¿ya? Incluso puede ser un defensor que en el procedimiento de atención de casos haya identificado y también lo puede hacer un defensor, ¿ya? Entonces, este es el primer anexo. Y vamos al anexo número 2, que es el motivo de esta presentación, el informe de valoración de riesgo. Este informe de valoración de riesgo es el primer documento formal oficial con el que el Estado peruano inicia este procedimiento, ya sea de riesgo o incluso los de desprotección. También empiezan con un informe de valoración. El informe de valoración de riesgo debe ser realizado por el equipo interdisciplinario. Y aquí sí recalco, es importante que las demunas estén acreditadas. Con eso garantiza que cuenten con los profesionales del equipo interdisciplinario, ¿ya? Entonces, este informe de valoración se elabora por cada niño o cada niña. Si en un grupo familiar, de un caso que ustedes están viendo, de un procedimiento de riesgo, hay 3 niños, debemos realizar 3 informes de valoración. ¿Ya? Es por cada niño. En el campo número 1, antes del campo número 1, los informes de valoración, todos los informes de valoración se enumeran de manera correlativa del 1 hasta el infinito, hasta que lleguen en el año. Por ejemplo, en el año 2023 empezamos con el informe 001-2023. Llegamos a diciembre de 2023 hasta el número que hayan llegado, ¿no? El informe número 148-2023. Estamos 2024. Se reinicia. Empezamos 001-2024 y así de manera correlativa. ¿Ya? Solo las resoluciones sí se enumeran por cada expediente. Y en cada expediente van a ver resolución número 1, 2, 3 y 4. En el otro expediente, nuevamente 1, 2 y 3. Son los únicos documentos o formatos que tienen numeración por expediente. Todos los demás de las demunas, absolutamente todos, se enumeran de manera correlativa por año. Entonces, dicho esto, el informe de valoración tiene una numeración. Luego están los datos generales del niño, niña o adolescente que estamos evaluando: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, número de DNI o carnet de extranjería, si es que tuviera, lengua o idioma, y los datos generales: sexo, si presenta alguna discapacidad, si tiene alguna habilidad especial, la dirección del domicilio, la referencia, distrito, provincia, departamento, qué tipo de familia es: nuclear, monoparental, compuesta, adoptiva o alguna otra. Y aquí esto también es un campo nuevo que se ha insertado a partir de este año, se incluye los datos del padre y la madre. Aquí el dato del papá, la mamá o el representante legal designado por una medida, puede ser tutor, tutora. Aquí ponemos sus datos generales: edad, documento de identidad y el domicilio. Si es que es adolescente con hijo o con hija, marcamos también. Si es gestante, también. Si asiste o no, marcamos aquí al colegio. Si asiste al colegio o no, marcamos aquí. Si presenta consumo de sustancias psicoactivas, alcohol u otras drogas, legales o ilegales. Si presenta alguna enfermedad, si tiene seguro de salud. Sí, estos son los datos generales del niño, niña, adolescente. En el campo número 2, vamos a describir cómo es que llega este caso al servicio. Entonces, puede llegar por diferentes medios. Aquí lo vamos a registrar. Puede llegar porque nos han derivado de la línea 100 de nuestro ministerio, o algún centro de emergencia mujer, o un servicio de atención de urgencias, o por la fiscalía, por la policía. Cualquiera sea la modalidad, llega aquí. Si es que no está descrito, ponemos aquí otros y detallamos por qué. Si llega con una persona natural, marcamos aquí persona natural y cuál es el vínculo. Puede ser que es una vecina, una madrina o cualquier otra persona. Si llega por un oficio, también lo registramos y aquí ponemos el número del oficio, qué institución es, quién lo firma, quién es la persona que representa a esa institución. Y lo detallamos aquí, ¿ya? En el campo número 3 detallamos las tipologías. Ya Álvaro nos ha mostrado las tipologías y existen actualmente 11 tipologías, 11 posibles situaciones en las que se pueden afectar los niños, niñas y adolescentes, ya sea en riesgo o en desprotección, ¿ya? Y como también ya lo mencionó Álvaro, no procede identificar riesgo en 4 tipologías, ¿ya? Entonces, no hay riesgo cuando se presenta explotación sexual que se genera por los propios padres. Ahí no hay riesgo, directamente desprotección. Tampoco cuando hay el delito de trata. Eso es directamente desprotección. Cuando hay abandono, lean la descripción de abandono, no es
lo que la mayoría de personas piensan. El abandono tiene que ver con la expresión manifiesta de desvincularse del niño, de no querer tener. Y la tipología 11, imposibilidad temporal o definitiva del papá, mamá o el único progenitor vivo para hacerse cargo del niño o la niña. Entonces ahí también es desprotección. Luego, en esta identificación de tipologías siempre tenemos que marcar la valoración global. En este último campo, la última fila, se marca la valoración global. Un error a veces que se cometen es que se marcan los dos campos y eso no es compatible. La situación puede ser de riesgo o de desprotección o ninguna, pero nunca puede ser desprotección y también riesgo a la vez, ¿no? ¿Ya? Si existe un solo indicador de desprotección, toda mi valoración será desprotección, porque eso es más grave. Si es que tengo uno, dos, tres o cuatro tipologías en riesgo, marcaré riesgo. Pero basta que haya una sola tipología de desprotección, la balanza se inclina para desprotección. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos considerado acá en un espacio en blanco, que es el número 12 otras tipologías. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a trabajar con este cambio normativo en el año 2016 y empezaban a reunirse los equipos técnicos para construir este sistema, antes incluso de promulgarse el decreto legislativo 1297, se analizaban diferentes clasificaciones internacionales sobre cuáles son los tipos de vulneración a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en esta situación de riesgo de protección. Por lo tanto, pueden existir otras tipologías que actualmente no estamos viendo o no se presentan, ¿ya? Si ustedes identifican otra tipología que no encaja en alguna de las que tenemos actualmente, la ponen allí. Y ustedes tienen un canal de comunicación abierto con nosotros. Nos avisan, nos comunican para sustentar una nueva tipología, porque esta tabla y estos instrumentos se actualizan todos los años. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene este deber de revisar y actualizar. Así que, si ustedes encuentran otra, pueden colocarla ahí, ¿ya? No se sientan limitados y dicen, no encuentro en qué tipología encaja, he leído toda la tabla de valoración y no, tal vez se trate de una nueva tipología, ¿ya? Entonces, por ahora, estamos siempre refiriéndonos a lo que ya existe, ¿ya? Por ejemplo, podríamos colocar ahí deserción, me imagino deserción escolar, ¿no? Depende, pues depende, porque la deserción escolar puede ser causado por una situación de negligencia. Entonces tu tipología sería la 8, negligencia o descuido. Si papá o mamá no se involucran en las actividades académicas, no lo matriculan o lo matriculan y nunca averiguan si está yendo al colegio, eso es negligencia. La tipología sería negligencia, ¿ya? Pero supongamos que ahora con las nuevas tecnologías de la información, comunicación, surgiera una nueva afectación de derechos que no hemos contemplado aquí. Voy a inventar algo, ¿ya? Voy a inventarme el término este, violencia virtual que afecta a niñas, niños y adolescentes y que se origina en la familia de origen. O sea, que es papá y mamá que agreden a sus hijos en redes sociales. Estoy inventando. Y no encaja eso ahorita. No, pues podría ser violencia psicológica, puede ser, pero creo que es específica. Si yo considero, lo pongo aquí, lo sustento. Se comunican con nosotros para que eso pueda ser revisado y actualizado. Entonces, regresando, este es el esquema principal para marcar en esta tabla cuáles son las tipologías que estamos encontrando, ya sea de riesgo o de protección. Y no se olviden, repito, tienen que marcar la valoración global, ya sea en riesgo o desprotección. Ponen una X ahí, ¿ya? Vamos al campo número 4. El campo número 4 es el campo descriptivo. Este es el sustento de este informe de valoración, ¿ya? Entonces, aquí es donde se tienen que detallar lo que ustedes están encontrando. Y ustedes, cada vez que encuentran indicadores que afectan a un niño, vamos a pedirles que los clasifiquen en diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Los que ya hemos visto. Los 11 tipos de vulneración o las 11 tipologías de vulneración. Entonces, aquí vamos a detallar. Este es el sustento que va a permitir que ya sea la DEMUNA, o ya sea una UPE, o ya sea el Poder Judicial, inicie un procedimiento como Estado peruano para proteger a un niño, una niña o un adolescente. Entonces, aquí debemos sustentar con mucha evidencia, ya nos decía Álvaro, con criterios científicos y con mucho conocimiento de la tabla de valoración. ¿Cuál es nuestro criterio? O sea, ¿qué estamos encontrando?
¿Ya? Entonces, vamos al campo 4.1. Describa las características de afectación de la niña, niño, adolescente por cada tipología. ¿Qué significa? Si yo encuentro la tipología violencia física que se origina en la familia de origen, entonces aquí debo decir primero violencia física y detallar los indicadores. Pero si además he encontrado violencia psicológica, pongo luego violencia psicológica y describo los indicadores. Y si además he encontrado la tipología negligencia o descuido, más abajo pongo negligencia o descuido y detallo los indicadores, ¿ya? Entonces, pongo las características por cada tipología. ¿De dónde sacamos esas características? De nuestra observación de la evaluación contrastadas con la tabla de valoración. Puede que no coincida exactamente, ustedes tienen que adaptar porque la tabla de valoración es una referencia. Ya, de repente yo he encontrado que los padres dejan solo al niño y en la tabla de valoración no encuentro un indicador que diga dejar solo a los niños, pero tal vez diga un indicador, hay un indicador que diga encargarle actividades no acordes a su edad. Supongamos que tiene 5 años y lo dejan solo para que cocine. No es acorde para su edad. Es un comportamiento que lo expone, es negligencia. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar la tabla de valoración, contrastar con la realidad y adaptar y colocar ahí, justificar ese indicador, ¿ya? Luego de describir las características por cada tipología, describimos la actitud de la familia de origen. Esto es tan importante porque ya Álvaro nos decía, ¿qué criterios utilizamos? Ah, la actitud de la familia es un criterio para definir si es riesgo o es desprotección. Porque si la familia tiene disposición para cambiar, para recibir ayuda, estamos hablando de riesgo. Y si la actitud de la familia es negativa, no quiere, estamos hablando de desprotección. Incluso hay que diferenciar lo que se dice de lo que se hace. Porque si verbalmente me dice, sí, sí, yo sí quiero que me ayuden, yo estoy dispuesto, pero no viene ninguna citación, no participa de la implementación del plan de trabajo, en el discurso hay compromiso, pero en la práctica, en los hechos, no. Por lo tanto, ¿con qué evaluación me quedo? Que la familia no tiene disposición para colaborar y ese es un indicador para clasificarlo como desprotección familiar. Tercero, describimos los factores de riesgo en la familia de origen y a continuación los factores protectores. ¿Por qué obligamos a que vean factores de riesgo y protección? Porque la teoría del riesgo nos ayuda en el campo social a identificar las probabilidades. Cuando yo identifico un factor de riesgo, significa que al presentarse esa situación, la probabilidad de que haya un problema es alta. Si tengo 2, 3, 4, 5 indicadores, esa probabilidad se incrementa. Por lo tanto, debo abordar esas situaciones para que esa probabilidad reduzca. Y cuando yo identifico factores protectores, por ejemplo, el compromiso de la familia, el apoyo de la familia extensa, el apoyo de los vecinos, esos factores reducen la probabilidad de que se presente el problema o nos ayudan a mejorar la situación. Por eso es importante que veamos ambos. A veces nos concentramos solamente en ver los factores de riesgo, la parte negativa, lo que se tiene que mejorar, y no vemos las capacidades, las habilidades, esas situaciones que son protectoras. Entonces, debemos aquí en este informe colocar ambos. Y en los factores protectores debemos incluir a la familia extensa, no solo papá, mamá, sino quienes pueden apoyar también, incluso el ámbito comunitario, el entorno social, si es que existen factores de protección en ese espacio. Muy bien, hasta ahí el 4.1. Ese punto es la parte descriptiva. En el 4.2, lo que necesitamos poner ahí es la atención urgente. Y ahí vamos a referirnos al anexo 1. ¿Se acuerdan que vimos una ficha de signos de alerta? Situaciones muy graves. Eso tiene que ser mencionado aquí, porque esas señales de alerta implican que se necesita intervenir de manera urgente y hay que actuar de manera inmediata. Eso lo debemos poner acá. Formalmente, las medidas se tienen que aplicar en una etapa posterior. ¿Cuándo? En la etapa en la que se implemente el plan de trabajo individual. Pero según los plazos, en la valoración puedo demorarme hasta 3 días hábiles. En la etapa luego de evaluación profunda puedo demorarme 5 días hábiles, ¿sí? Van 8.
Para elaborar el PTI puedo elaborar hasta 10 días hábiles, 18 días hábiles, más 3 días para emitir las resoluciones, 21 días hábiles. Entonces, yo no puedo esperar 21 días hábiles o un mes calendario si tengo que hay un niño que tiene una necesidad de atención inmediata. Entonces, estamos facultados a colocar o a gestionar atenciones inmediatas si es que consideramos que hay una señal de alerta. Si un niño tiene eh, picazón en la zona anal, genital, o sangrados o hematomas, yo no puedo esperar un mes, 28 días, 21 días, no puedo esperar. Debo señalarlo y debo gestionar una acción inmediata para esa señal de alerta identificado. ¿Dónde hacemos eso? En el anexo 1, ahí lo identificamos. Y aquí se pone, ¿ya? Luego, existen otras necesidades que guardan relación con los derechos vulnerados, pero que no necesariamente son identificados como las señales de alerta, ¿ya? Y también las ponemos aquí en el 4.3, ¿sí? Entonces, regresando, el punto número 4 es la parte descriptiva, es el corazón, es la esencia de este informe. Y aquí es donde le tienen que poner mucha atención para sustentar de manera adecuada cada una de las tipologías y los indicadores y la situación de la familia. Un error que se comete a veces, por lo cual rechazan la declinación de competencias hacia una UPE o hacia un juzgado de familia o mixto, es cuando esta parte está mal hecha, está mal sustentada. No se basa en la tabla de valoración, sino en el criterio común. Eso es un error. Defensor o defensora que forma parte de los equipos interdisciplinarios tiene que conocer y tiene que leer detalladamente la tabla de valoración de riesgo y tiene que aplicarlo con mucho criterio, ¿sí? Vamos al campo número 5. El campo número 5 es la valoración global. Es como la conclusión. Entonces, en la valoración global, yo tengo la obligación de concluir. Después de todo lo que he analizado, las tipologías, de la situación de la familia, los factores de riesgo y protección, ¿cuál es mi conclusión? ¿Este es un caso de riesgo o es un caso de desprotección familiar? ¿Cuál es mi conclusión? Y tengo que ponerlo en la valoración global. Y tengo que sustentar que el caso se trata de, para el caso de las demunas, ¿sí? La mayoría de casos que nos derivan son de riesgo de protección. Entonces yo debo afirmar acá que en base a la información, al análisis de los indicadores, las tipologías identificadas, así como de la actitud de la familia, afirmamos que se trata de un caso de riesgo de desprotección familiar. Pero si ustedes identifican desprotección, también lo tienen que poner. En base al análisis de los indicadores de las diferentes tipologías identificadas, se concluye que este es un caso de desprotección familiar. Y ahí debemos argumentar en la parte final cómo es que estos factores de riesgo y protección van a ayudar o van a dificultar que se cumplan los objetivos para restituir o revertir esa situación. ¿Ya? Entonces, en la valoración global tenemos que afirmar, tenemos que concluir si es riesgo o desprotección. En la parte de recomendaciones, a veces no le ponemos mucha atención y a veces repetimos aquí el mismo texto que está aquí y no se trata de eso. ¿Qué es lo que debemos recomendar como equipo interdisciplinario? Si ya identificaron que se trata de un caso de riesgo de desprotección familiar, la recomendación que cae por su propio peso o que es por defecto es: recomendamos iniciar el procedimiento de riesgo de desprotección familiar. ¿Ya? Eso en el caso que encuentren en su valoración, que es un caso de riesgo. Si ustedes encuentran un caso de desprotección, ¿su recomendación cuál será? Se recomienda declinar la competencia a la unidad de protección especial por ser un caso de desprotección familiar. Si no hay UPE, declinar aquí al juzgado de familia. Si no hay juzgado de familia, al juzgado mixto. Entonces, aquí en las recomendaciones, la recomendación principal tiene que ser iniciar o no iniciar el procedimiento. ¿Sí? Eso es lo más importante. Lo secundario es solamente, aclaro, solamente si es que hay alguna necesidad de atención inmediata. Solamente ahí se pone. ¿Por qué? Porque las acciones del caso, las intervenciones, están programadas para hacerse después, en una etapa posterior, que es cuando se elabora el plan de trabajo individual. Aquí se permite adelantar solamente cuando se trata de
señales de alerta o acciones inmediatas justificadas porque están en riesgo la vida, la integridad, la salud del niño, niña, adolescente. Y no podemos esperar los 28 días o los 30 días que se puede tomar si seguimos el cronograma, el flujograma de atención, ¿ya? Si es que no tengo ninguna acción inmediata para alguna necesidad específica o señal de alerta, solamente recomiendo iniciar el procedimiento de riesgo de desprotección familiar, ¿ya? ¿Quiénes firman? Firma el equipo interdisciplinario. ¿Qué significa? Que firma psicólogo, psicóloga, trabajador o trabajadora social, abogado o abogada. Pero si no tengo trabajadora social, firman los que tienen los. Si tiene solo abogado y psicólogo, firman ellos dos. O abogada y psicóloga, ellos dos. ¿Ya? ¿Puede firmar el responsable aquí? No. El responsable no firma el informe de valoración. El responsable tiene la obligación de emitir las resoluciones. Este informe de valoración genera una resolución. El responsable tiene que firmar. Uy, pero el responsable es a la vez abogado. Entonces tendrá que tener un sellito que diga abogado, equipo interdisciplinario o defensor, y lo pondrá acá. Pero el responsable no firma el informe de valoración. El responsable firma la resolución. Este informe de valoración lo firma el equipo interdisciplinario. Para terminar, aquí se coloca la fecha de la elaboración de este informe y es una subsanación de un pendiente que teníamos. Nuestro informe de valoración no tenía fecha de elaboración, así que se ha incluido en esta última actualización que tenemos desde este año. Quería aclararles un detalle. En el procedimiento de riesgo de desprotección familiar, cada resolución es motivada por un informe de evaluación del equipo interdisciplinario, ¿ya? Entonces, el nombre cambia a veces, pero siempre hay un informe de evaluación que motiva la resolución. Para iniciar el procedimiento, el informe de evaluación que lo motiva es este, y se llama informe de valoración o valoración preliminar, así se llama. ¿Qué es? Es un informe de evaluación. Quiero aclararles que el equipo interdisciplinario va a tener que hacer estos informes para las otras resoluciones también. O sea, después de la resolución de inicio, tiene que tomarse 5 días hábiles para hacer otra evaluación, ahora sí mucho más profunda, y emitir otro informe de evaluación para que se emita la resolución de declaración del riesgo. Luego hace otro informe de evaluación en la que elabora el PTI y adjunta el PTI para que se emita la tercera resolución, que es la que aprueba el PTI. Y al finalizar, luego de 12 meses o inclusive un poco más, hace otro informe de evaluación, se reúne nuevamente, evalúa que todo haya cambiado, que esté mejor, y emite ese informe de evaluación con el que se emite, con el que se promulga la última resolución, que es la de conclusión. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí la explicación de este instrumento importante que es el informe de valoración. Ahora vamos a el correlativo, aclaro el correlativo para la tabla, para el informe de valoración, ya lo dije, lo repito, es secuencial por año, del 1 hasta el que lleguen en el año. Cuando empieza un nuevo año, se reinicia desde 01-2024. El otro año será 001-2025. Ahorita estamos en marzo. ¿En cuántos casos irán de riesgo? De repente están en el caso número 30, 35, ahí lo van poniendo. ¿Ya? Voy a compartir un ejemplo de un informe de valoración que hemos preparado para nuestras prácticas, para nuestros casos, ¿ya? Y esto es de un caso que trabajamos el año pasado. Se trata de una niña que es dejada sola en su casa porque su mamá viaja. El papá falleció. El papá falleció en la época de COVID, en la primera ola, y la mamá no tiene con quién dejar a su hija y la deja sola por varios días. Y la niña tiene 10 años, 10 años, ¿ya? Y como se queda sola varios días, no va al colegio. A veces va, a veces no va, no hace las tareas, porque obviamente está solita, no tiene con quién dejar. Además, vive en una zona peligrosa, donde hay consumo de drogas, hay de personas que delinquen, ¿ya? Esa es la situación. Entonces, en ese caso que nosotros trabajamos en los cursos de formación, incluso en los cursos de riesgo, nosotros vamos a llenar primero la ficha de identificación de signos de alerta. Entonces, no encontramos ningún indicador y en el campo de salud mental encontramos bajo el indicador de otros, por ejemplo, que ella presenta tristeza y miedo a quedarse sola. Si una niña de 10 años se queda sola por varios días,
imagínense, varios días en una zona de su casa, está en una zona peligrosa, siente miedo. Es más, si fuera de su casa consumen, venden drogas, hay gente de mal vivir, puede temer que alguien pueda agredirla, atacarla, entrar a su casa. ¿Dormirá tranquila? No. Entonces, lo que se ha identificado, que es tristeza y miedo a quedarse sola, como una necesidad de atención inmediata. Eso no puede esperar 28 días, no, eso tiene que ser atendido de inmediato, ¿ya? En este caso, me he puesto yo como psicólogo que he encontrado esto, para este caso ficticio, inventado, hipotético, ¿ya? Ningún otro indicador. Entonces ponemos fecha de elaboración, hoy 21 de marzo, firma Rubén Verde Céspedes, psicólogo, le he puesto un sellito inventado ahí, ¿ya? Entonces, ese es el anexo uno. Vamos al anexo número 2, el informe de valoración. Tenemos aquí la numeración, en este caso sería el informe número 38 del año 2024, ¿ya? Entonces los informes de valoración se enumeran de manera correlativa. Luego tenemos los datos generales de la niña, eh, y aquí están nombres, edad, nacionalidad y todos los generales. Aquí aparecen los nombres del mamá, de la mamá, de papá. Y aquí está el nombre de mamá, Beatriz Chumacero López, que es un nombre inventado, ya, es ficticio. Si alguien se llama así, nos disculpa, es totalmente casualidad. Y hemos inventado un número de DNI, una dirección y todo. El padre le hemos puesto entre paréntesis que falleció en el año 2020, ¿ya? Está en quinto grado de primaria. em, bueno, eso hemos puesto. Modalidad de ingreso ha sido reportado por una profesora del colegio, es quien nos informa la demanda. Las tipologías identificadas, hemos identificado una tipología que se llama negligencia o descuido en la situación de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se ha entrevistado a la mamá reconoce y se pone a llorar y dice, no tengo con quién dejar a mi hija, no sé qué hacer. Mi esposo ha fallecido, tengo a mi hija y necesito trabajar. Yo soy comerciante y tengo que viajar. Entonces, pero ella acepta pedir, acepta recibir esa ayuda. Entonces, es el negligencia o descuido en la situación de riesgo. ¿Qué hubiese pasado si la señora hubiese dicho, ustedes quienes son, no se metan, yo sé cómo crío a mi hija, no se preocupen que ella está bien, yo le dejo con candado 4 días encerradita y no pasa nada, mi barrio es seguro, tranquilo, y evidentemente ahí hay consumidores de drogas, delincuentes y todo. Ahí, en ese caso, sería desprotección. Pero en este caso, ficticio, asumimos que ella tiene disposición para recibir ayuda, entonces la tipología de negligencia se clasifica en riesgo. La valoración global es riesgo. Vamos aquí a la parte descriptiva. Están descritas la tipología de negligencia o descuido y los indicadores que hemos encontrado. La actitud de la familia está descrita, que aunque la señora se encuentra afectada o demacrada, tiene disposición para recibir ayuda. Los factores de riesgo en la familia de origen, que en este caso está conformado solo por mamá, los que se han encontrado, y los factores protectores tanto en la familia como en su entorno, aquí en la profesora, incluso los vecinos, ¿ya? Necesidades de atención inmediata, este punto está en relación al anexo uno y aquí lo que ponemos es que requiere una atención psicológica inmediata y se detalla aquí que la DEMUN ha gestionado la atención del profesional de psicología del equipo interdisciplinario. Sin embargo, se ha realizado coordinaciones con el sector salud para la evaluación integral. Le corresponde al sector salud hacer una evaluación tanto física como su salud mental, ¿ya? Eso se pone aquí. No hemos puesto ninguna otra necesidad identificada, que no la hay. Y en la valoración global, más allá del estilo que ustedes tengan, recalcando los antecedentes y todo, es importante mencionar en qué situación se encuentra como conclusión. Y aquí lo hemos resaltado en negrita y subrayado. Se encuentra en una situación de riesgo de explotación familiar, la niña de 10 años, ¿ya? Y estamos detallando que es negligencia o descuido. Recomendaciones. Están aquí en las viñetas. ¿Qué se recomienda? Se recomienda el inicio del procedimiento por riesgo de desprotección familiar y se recomienda las coordinaciones con el sector salud para la evaluación integral de la niña. Esas dos, y ahí queda. Firma, psicólogo, trabajadora social y abogado. Tomado la libertad de usar los nombres de mis compañeros. Igual son datos ficticios, inventados, y se pone al final la fecha del informe de valoración. ¿Ya? Este es un ejemplo de informe de valoración, que repito, es el documento con el que iniciamos la actuación del Estado para el procedimiento de riesgo o incluso de desprotección, porque este es el documento que se nos pide. Muy bien, hasta aquí esta presentación. Muchas gracias.